Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto estar con ustedes una vez más, como cada semana, compartiendo la enseñanza, la meditación en la palabra, en alguna porción bíblica que nos ayuda a estar en una buena relación con Dios, mirándonos siempre a través de su enseñanza, la palabra, para poder cada día mejorar. Amén. Para cada día vivir más de acuerdo con sus preceptos, algo que cuesta mucho hacer, y vamos a estar viendo que es difícil poder servir a Dios en plenitud y sentirse en esa comunión como volando en el cielo, ¿verdad? Quisiéramos, pero no es posible. Vivimos una vida terrenal con un cuerpo muy humano, muy movido por los sentimientos, las emociones. Entonces nos cuesta entrar en lo espiritual. Vivimos más en lo emocional que en lo espiritual. Pero en esta hora vamos a pedirle al Señor que nos ayude para ir aprendiendo cómo mejorar nuestra relación, nuestra comunión con Él y con su palabra. La lección de hoy tiene por título Regresa a su perfecta voluntad. Regresa. El regreso nos habla de una pérdida, de una desorientación del destino, del camino, de la ruta, del rumbo. Se pierde uno. Por eso regresa al camino que antes comenzó, retornando a un nuevo, a una transformación de actitud. El regreso nos habla de arrepentimiento. Me arrepiento de la dirección que voy y me vuelvo, me regreso para hacer lo que considero que es correcto hacer. En esta hora no lo vamos a ver de esa manera porque ahí estamos pensando humanamente. Vamos a pensar en regresar a la perfecta voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Vamos a tomar en la lectura a Jonás. Jonás, profeta del Señor. Dios le da una misión, que vaya a predicar a Nínive, pero él no quiere ir a Nínive, sino considera que lo mejor es huir de esta orden, de este mandato divino. Quiso hacer su propia voluntad, quiso hacer lo que él quería para con su vida. Veamos, dice en el verso 3 del capítulo 1, Jonás dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Eso fue lo que decidió el profeta Jonás. Qué desobediente fue este Jonás en esa actitud, rebelde, contumaz. No voy a ir a hacer lo que Dios me está mandando, me voy a ir a otro lugar. Y a veces que nosotros podemos juzgar con dureza a Jonás y fruncir el ceño y mirarlo con cierto resquemor, con cierto enojo, con cierta molestia. Lo cierto es que es algo que continuamente nosotros vivimos, haciendo nuestra propia voluntad y no la de Dios. Así como Jonás se levantó para huir de Dios, de su voluntad, lo hacemos nosotros muchas veces y no nos damos cuenta. Porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, como dijo Jesús, y no la viga que nosotros tenemos en nuestro propio ojo. Bueno, en esta hora vamos a entrar entonces en el consejo de la palabra, el consejo de lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Deseando que todos se encuentren todos muy bien, ¿verdad? Que el Señor nos tenga
saludables, aunque un tiempo de mucho resfrío. También hay virus con los pequeños, tal vez hay pequeños afectados de salud, pero poderoso es Dios para preservar la salud, la vida de su pueblo. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga y también que bendiga toda enfermedad que haya en el hogar, en la familia, sea reprendida por la autoridad de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Pedimos, Padre bueno y santo, glorioso Salvador, en el nombre de Jesucristo, oramos a usted para que nos bendiga a través de esta enseñanza, Señor, a través de esta pequeña reflexión que tenemos cada semana, Señor, queriendo aprender de la instrucción de su palabra, Señor, para mejorar nuestra vida espiritual y tener una mejor relación con su presencia, con su voluntad, con su propósito, Señor. Queremos pedir también por los hogares, las familias. Hay muchos hogares, Señor, donde los pequeños están siendo afectados por virus, por enfermedades bronquiales. El invierno es crudo, es frío y afecta su salud. También la de muchos adultos, Señor. Entonces es que pedimos ahora, Señor, que tenga misericordia de nosotros y nos envíe sanidad conforme lo dice su palabra, Padre, que todo lo que pidamos en su nombre, usted lo daría. Padre, en esta hora queremos pedir sanidad, queremos pedir milagros, queremos pedir bendición para el hogar de cada uno de mis hermanos y también para el mío, Padre. Se lo pido en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. A quien le damos la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vemos en este pasaje que hemos leído que el profeta de Dios, el Hijo de Dios, no quiso obedecer a Dios, desobedeció la voluntad divina, se fue contra la voluntad divina. Jonás huyó de la voluntad de Dios solo para encontrarse que era imposible hacer tal cosa. Aquí Jonás toma como lección, como aprendizaje, que es imposible escapar de la voluntad de Dios, porque Dios va a llevar a cabo su plan. Él es Dios, porque nada es imposible para Dios, le dijo el ángel a María cuando le dio la noticia que concebiría en su vientre al Mesías, porque nada es imposible para Dios. Bueno, Jonás también experimentó esta realidad. Él quiso huir, quiso desobedecer a Dios, pero el Señor es todopoderoso y su propósito y su voluntad se lleva a cabo como Él lo establece. El profeta estaba convencido, estaba dispuesto ha entendido que podía burlar la voluntad de Dios y pensó en que podía escapar de Dios. Él pensó que si iba a Tarsis y tomaba una nave para huir, entonces esto lo llevaría lejos de Dios, como que Tarsis era un lugar de distancia con Dios. Pero los ojos del Señor están sobre toda la tierra, toda la creación misma está bajo la supervisión, la vista, el conocimiento de Dios. Entonces, esta dirección que era contraria para la voluntad de Dios, le evitaría cumplir con lo establecido por Dios Todopoderoso, omnipotente. Le había entregado esta misión y él pensó que podría escapar. Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, no podemos ocultarle nada. No podemos ocultarle nada, dice Pablo. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a recoger, va a cosechar. Porque a Dios no se le puede esconder nada. Entonces aquí Jonás pensó que se podía esconder de Dios, que podía ir a Tarsis, ocultarse y ya no haría lo que Dios le había mandado. Lamentablemente Jonás se encontró
en esta resistencia con la consecuencia de su resistencia a la voluntad de Dios, desistiendo de hacer lo que Dios le mandaba, se halla ahora en el vientre de un gran pez. Allí, rodeado de algas y sin esperanza, solo, abatido, entendió que el ir contra los designios de Dios trae terribles consecuencias. No hay nada más terrible que estar sin Dios. Pablo dice que nosotros en nuestro tiempo estuvimos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Cuando estamos en esa condición, estamos perdidos. No hay nadie que nos pueda rescatar, ayudar, socorrer, porque estamos sin Dios, el creador de todas las cosas. Esta es la consecuencia de la desobediencia. Nos lleva a sufrir momentos difíciles que, si fuésemos más sensibles a la voluntad de Dios, no sufriríamos consecuencias, sino que la consecuencia de obedecer a Dios es que la bendición nos alcanza. Vamos a ver el propósito de Dios en esta experiencia con Jonás. Al igual que Jonás, muchos de nosotros hemos ido en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces, lo dijimos ya, ¿verdad? En incontables oportunidades hemos pensado que nuestra opción son las mejores y así hemos seguido nuestra propia voluntad. No, aquí esto no, si lo hacemos así, no, yo ya tengo claro cómo tengo que hacerlo. Pero no hemos considerado la voluntad de Dios, ni hemos consultado, ni hemos orado, porque nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer. Eso nos ha pasado muchas veces y pasa como que no ha pasado, pero sí ha pasado. Tal vez debido a que los mandamientos de Dios no suelen verse en el mismo interés que nosotros tenemos. Hay algo distinto ahí, no se ven como atractivos el uno al otro. La voluntad de Dios, mi deseo, se contrapone, porque el deseo de la carne con el deseo del espíritu son contrapuestos. El espíritu se contrapone a la carne y la carne al espíritu. Esa es una lucha constante que nosotros tenemos y necesitamos determinarnos para poder entrar en esta voluntad de Dios. Así lo establece la Escritura. Dice Isaías, el profeta, en el capítulo 55 y en el verso 55 y versos 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así de distantes están nuestros pensamientos y nuestros caminos de los caminos del Señor. No se hallan. Lo establece el Señor, lo declara a través del profeta, nos hace ver que es necesario, que debemos acercarnos a obedecerle para afinar voluntad y poder estar en el camino del Señor. Tendemos a imponer nuestras propias reglas y a seguir lo que dicta nuestro propio corazón, nuestro propio razonamiento. A veces actuamos como si no conociéramos a Dios, como que no nos interesara qué piensa Dios de lo que estamos haciendo. Pero al igual que Jonás, terminamos por comprobar cuán inefectivo resulta alejarnos de Él, porque es muy desolador, muy angustiante estar sin Dios. Que los resultados de desobedecerle siempre son los mismos y las decepciones similares. Es como nuestra propia voluntad queriendo imponerse al Todopoderoso, cuando Dios en verdad está por sobre
nosotros, porque Él es todopoderoso, Él es sabio, Él conoce todo y quiere el bien para nosotros, porque dice que Él no tiene pensamientos de mal para con nosotros, sino pensamientos de bien para que recibamos el bien que esperamos. Entonces Dios está velando porque tengamos un buen pensamiento, una buena actitud, pero nosotros no lo vemos muchas veces, como Jonás. Jonás estaba desistiendo a hacer la voluntad de Dios. Su razonamiento pesaba más en estos momentos. Dice Jeremías capítulo 20 y verso 7: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías profetizaba y lo castigaban por lo que profetizaba, y era el profeta de Dios y hablaba verdad, pero los reyes y quienes los gobernantes no lo querían, porque lo que profetizaba Jeremías no era de acuerdo al interés de los gobernantes. Hay un conflicto y por eso él sufre, lo castigan. Dice, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. No es que la palabra resulte eso, no, es que le resultaba por aquellos contumaces que la resistían el mensaje de Dios a través del profeta, y esto le resultaba a él en castigo, porque lo mandaban a la cisterna, lo metían en prisión. Y entonces dice, y dije, aquí está la disposición de Jeremías, ahí estamos nosotros: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Se determinó no acordarse más de Dios. ¿Y para qué? Si ves que hablo, me maltratan, me castigan. No me voy a acordar más de él, ni hablaré de él, ya nada más. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando Dios pone en nosotros el llamado, cuando Dios pone su mirada en nosotros, no es simplemente un deseo simple, es la voluntad de Dios, del Creador, sobre nuestras vidas, y esto nos va a marcar fuertemente. Podemos resistir, podemos desistir, podemos desobedecer, pero no vamos a estar quietos ni tranquilos, nos va a estar redarguyendo el alma, el espíritu, el ser, el interior, la conciencia. Lo impresionante de la historia de Dios y nosotros es que no importa lo mucho que podamos alejarnos de Dios o la cantidad de errores que hayamos cometido en nuestra vida. Podemos serle desleal, podemos huir, y lo impresionante de esto, de esta relación, hermanos, es el amor de Dios. Porque dice, en el mismo instante en que reconocemos nuestro pecado, Él se muestra dispuesto a cambiar nuestra historia y por ende nuestro futuro. Nada impidió que Dios cumpliera su propósito en la vida de Jonás. Jonás conoció que todo el mal que había venido cuando va en la nave y se levanta la tormenta, dice, esto es por culpa mía, porque no he obedecido a Dios. Y entonces él ya comienza Dios a tratar con él. Y nada puede impedir que lo cumpla en nuestra vida, el propósito divino. Nada, hermanos, va a impedir que se cumpla el propósito de Dios. Y esto es muy importante entenderlo, porque si creemos que el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros y que nada puede detener la mano de Dios, entonces no hay nada que nos dañe, ni hay nada por qué preocuparnos, porque Dios está en control. Dios es experto en obrar a pesar de nosotros mismos y lo hace cuantas veces sea
necesario. Dios va a trabajar en nuestra vida cuanto sea necesario. Y Él, en su autoridad y dominio y majestad, tiene la potestad, como dice en el verso 7, deje del capítulo 55 de Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si el pecador se vuelve a Dios, si el desobediente se vuelve a Dios, en el instante que se vuelve a Dios, Dios lo perdona, lo restaura y cumple su propósito. Jonás conoció su pecado y lo tragó este gran pez y lo vomitó en las costas de Tarsis, de Nínive, y ahí pudo obedecer el propósito, la voluntad de Dios. Ahora tenemos a Jonás haciendo la voluntad de Dios. Dice el Salmo 139, en el verso 7 en adelante. Para los que queremos o pensamos en algún momento escapar como Jonás, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí, me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. No es que la noche brille alrededor de uno, sino que para con Dios, aún dice, las tinieblas no me encubren de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque nada se puede ocultar de Dios, ni la oscuridad, ni las tinieblas, ni la profundidad, ni la altura. Entonces, estamos desnudos delante de Dios, de su propósito, de su voluntad y de su gloria. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él nos creó, hechura suya somos, obra de sus manos. Pueblo tuyo somos, dice el salmista. Entonces, te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Aleluya. Esta es la palabra de Dios, de su presencia. ¿Dónde podemos ocultarnos? Jonás pensó que en Tarsis se podría ocultar. Él pensó que podía ahí pasar como oculto, sin problema. Total, Dios en Tarsis no estaría, pero Dios está en todas partes. Es omnipresente, eso está en todo lugar. No hay lugar donde podamos ocultarnos de Él. Y qué bueno, porque va a estar en nosotros el llamado, va a estar en nosotros la elección. Dios nos eligió para salvación, para vida eterna, para rescate, para ayuda. Dios nos libró de la sentencia de muerte que había sobre nosotros, decreto de muerte. Estaba establecido porque la paga del pecado es muerte,
Y la ley dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas, y el que no, muera irremisiblemente. De modo que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Pablo. Y ahora, por medio de Jesucristo, nosotros acercándonos a Dios, siendo el restaurador de la relación, nos da salvación, vida eterna, oportunidad de una nueva vida, haciendo un borrón de nuestro historial. Somos nueva criatura, como dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, por cuanto las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. El profeta Jeremías nos dice en el capítulo 1, en el verso 4 del capítulo 1, dice en adelante hasta el 8, vamos a leer. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. De modo que cuando Dios nos manda, y aunque nosotros somos temerosos en el sentido de la inseguridad humana, cuando Dios nos manda debemos movernos en la seguridad divina y no tener temor, porque es Dios que manda. Y Dios es todopoderoso. Entonces, si Dios es todopoderoso, ¿qué temor puede haber en nosotros? ¿Podrá salir algo mal? No, porque está bajo el dominio, bajo el control de Dios. Cuando Dios manda, no manda experimentar a ver si resulta. Él manda ordenando que esto sea así. Es un decreto establecido, por tanto no debemos temer. Como le dijo a Moisés: Señor, ¿qué señal habrá de que tú nos sacarás de Egipto? Y el Señor le dice, porque Él quería una señal para mostrarle al pueblo, Él quería convencer a toda la gente de que Dios le había mandado y que los dejarían salir de Egipto. Eran esclavos. El faraón no quería. Y Él quería una señal, porque es lo que cada uno de nosotros quisiera, una señal de que todo va a salir bien. Necesitamos nosotros creerle a Dios, nada más. Y le dice: esto te será por señal cuando hayas salido de Egipto. Quería una señal de que saldrían. Bueno, el Señor le dice: cuando hayas salido de Egipto, sacrificarás en este monte. Sacrificarás en este monte. La señal de que Dios establece su decreto para que sea cumplido, no por si acaso, no una experiencia de tal vez. Dios le muestra ahí a Moisés de esa manera. También lo hace con nosotros. Él siempre está mostrándonos que no debemos tener temor, como dice San Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y yo os elegí a ustedes. Dice que aún Él nos eligió del mundo. Él dice en el verso 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo.
pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Yo los elegí del mundo. La elección, Dios nos elige. Dios nos toma y pone en nosotros ese como fuego que quema los huesos. Podemos hacernos los lesos, podemos quedarnos en casa muy tranquilos, como que no pasa nada, pero la verdad que está pasando todo porque Dios se está moviendo en nuestra vida y tiene un propósito. Y nosotros no podemos dejarlo pasar. Necesitamos cumplir el propósito divino en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos defraudado a Dios? Pues estamos aprendiendo que debemos volvernos a Dios, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero debemos dejar, dice, deje el impío su camino. El camino del impío, del que le falta a Dios en su vida, en su corazón, en su conciencia, que no piensa en que hay un decreto divino para todas las cosas. Todo tiene un propósito en Dios. Todo lo que hacemos. Hemos venido a este mundo con un propósito divino y para usted a lo mejor no es importante. No lo ha considerado, pero usted es importante para todo su entorno, para su casa, para su familia, para los suyos, para sus amigos. Pasa a ser importante porque Dios tiene un propósito ahí. Entrar en la visión divina. Filipenses capítulo 3, el apóstol San Pablo en el verso 13 y 14 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Hay una meta por delante que alcanzar. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me olvido de lo que queda atrás. Lo que pasó ayer ya lo olvido. Yo me enfoco solo en la meta. Prosigo a alcanzar esa meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Entonces debemos extendernos hacia lo que está adelante para poner nuestra mirada en Jesús, nuestro Salvador. Si usted se ha alejado de Dios, sea un poco o demasiado, por favor, tenga presente que no hay lugar en el cual se pueda huir de la presencia divina. Él está en todo lugar, donde quiera, ahí mismo, ahora, donde usted se encuentra, está Dios con usted, le está viendo, porque el ojo del Señor está sobre toda la tierra. Y Él hará todo lo necesario para que vuelva los ojos a Dios, para que volvamos nuestra esperanza de poder regresarnos al camino, de poder volvernos al camino, como dice la lección. Regresa a la perfecta voluntad divina. Regresa a su perfecta voluntad. Podamos entrar en esa perfecta voluntad, volviendo los ojos al cielo, como el hijo pródigo que andaba perdido, habiendo gastado todo y ya no tenía nada, solo tenía hambre, miseria, de soledad, desolación, y dijo, volviendo en sí mismo, recapacitando su vida, diciendo: volveré donde mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando llegó al lugar de su padre? El padre le estaba esperando. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro.
el cual será amplio en perdonar. Entonces necesitamos experimentar, regresar al camino, regresar al amor y al perdón inmerecido que Dios tiene para con nosotros, porque hemos sido contumaces de algún modo, rebeldes. Pero Dios, dice la Escritura, aunque nosotros le fuéramos infiel, Él permanece fiel. Regresemos al camino, regresemos a la perfecta voluntad de Dios. Este es el día para que nosotros podamos hacer un cambio de dirección y volvernos a Dios, pedirle perdón, buscar su rostro, invocar su nombre. Y entonces, olvidando lo que queda atrás, nos enfocamos en la meta. Nos hacemos hacia lo que está adelante para obedecer al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Debemos pedirle a Dios entonces que revele sus planes para con nuestra vida, que revele la bendición que tiene para cada uno de nosotros. Vamos a considerar este día un día para reconciliarnos con Dios y pedirle perdón por las debilidades de nuestra vida, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana. Regresando o regresa a su perfecta voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, le pedimos perdón, Señor. Hemos pecado contra usted, contra su palabra, contra su voluntad. Queremos pedirle, Señor, que la gracia de Dios, el Espíritu Santo, la promesa de su palabra, venga a nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, descienda en esta hora en el Espíritu Santo, poniendo bendición en nuestras vidas. Padre, dándonos el poder por medio del Espíritu Santo para volvernos de nuestro camino, regresar a la voluntad de Dios, regresar a su presencia, a buscar su rostro, a invocar su nombre, a vivir la comunión de los santos, Señor. Padre, bendiga cada hogar, cada familia, cada hermano, cada hermana, Señor, en esta hora. Sea ministrado en bendición para su vida, para que venza la dificultad, la adversidad, y sea victorioso. Usted nos perdone, Señor, como dice su palabra, y restaure nuestra vida. Señor, le damos gracias y pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Santo, bendito, glorioso es el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Regresa a su perfecta voluntad. Nos vemos a la próxima semana, si el Señor así lo permite. Y no olvide, Maranata, Cristo viene. Que el Señor le bendiga y le guarde. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Amén.